y la muerte de más de 100 niños por un elixir de sulfonamida, que yo siempre lo cuento alrededor de 1930 y poco, y marcó el primer hito en lo que es la ciencia reguladora, y ahí es cuando la FDA implementa reglamentación y solicita a los laboratorios fabricantes de medicamentos algunas pruebas de toxicidad, pero únicamente solo demostrar que tu medicamento no iba a matar en masa a un montón de niños, como pasó con este elixir, que en realidad el elixir no era por el activo en sí, sino porque lo habían solubilizado con etilenglicol, y era específicamente un jarabe para niños, y bueno, y esto en su momento, la FDA no tenía un sistema de alerta y retirada, no existía nada de lo que hoy nos parece muy normal, y lo que empezó a suceder es que los inspectores que se dieron cuenta, empezaron a ir a preguntar, a ver, a cada farmacia, a ver cada madre que se había llevado un jarabe de este tipo. O sea, imagínense que esto fue en 1938 y comparativamente no fue hace tantos años. Después, aproximadamente en la década del 60, es que pasa la segunda catástrofe, que es la de la talidomida, y bueno, y ahí sí se empiezan a pedir más estudios de seguridad y de toxicidad, y se empieza a pedir por primera vez estudios de eficacia. Antes alcanzaba con el claim del laboratorio productor, que se proclamaba ciertas características, y no había requisito de probar esas características. Uno podía decir que el medicamento servía para un sinfín de usos, sin requerir ningún tipo de prueba. Además, la talidomida fue tremendo, porque en realidad abarcó a muchísima gente que en su momento estaba transitando un embarazo, porque hubo un obstetra famoso en Europa que se le ocurrió que era fantástico para las náuseas matinales. Entonces la talidomida se volvió así un producto en tendencia para las embarazadas en su momento. Y lo más destacable que esto es que en Estados Unidos hubo una farmacóloga que en realidad se dio cuenta de que este activo era muy peligroso y lo bloqueó. Y se hicieron hasta además juicios y todo, y ahí es cuando yo digo que la importancia de un sistema regulatorio que sea riguroso puede prevenir una catástrofe de este estilo. Europa en realidad, en Uruguay por ejemplo ni siquiera llegó, porque Uruguay ni siquiera había llegado la droga, y cuando llegó ya la talidomida sigue en comercialización en la actualidad, tiene una indicación, se encuentra dentro de lo que es la farmacovigilancia activa, está muy controlado por su nivel de teratogenicidad, pero es algo que se sigue usando, y por eso es la importancia de entender este tema, la importancia que tiene en la salud pública, y dependiendo de cuán rigurosos seamos, podemos llegar a evitar ciertas situaciones. Bueno, y ahora nada que ver con esto, déjenme que sigo admitiendo gente, por eso me corto. Un poquito lo que es el organigrama del Ministerio de Salud Pública, cómo se organiza. Carla, discúlpame un segundito porque el Ministerio de Salud Pública se organiza de la siguiente manera. Bueno, ¿quién es el Ministro de Salud Pública? ¿Alguien lo tiene que saber? Daniel Salinas. Bien. ¿El subsecretario? Bueno, ese nadie me lo va a querer decir porque el apellido es muy complicado. Tiene un apellido armenio, como Sadjikiano. Está, bien. Alcanza con eso. Y bueno, y en realidad el ministerio tiene estas unidades que se llaman unidades ejecutoras, y la que a nosotros nos interesa particularmente hoy es la DIGESA, que es la Dirección General de Salud. A su vez, la DIGESA tiene distintas divisiones,
Dentro de lo que es el área de control sanitario está la división de evaluación sanitaria, la división de servicios de salud y la división de fiscalización. A su vez, también tiene la división de salud ambiental y ocupacional, la división de sustancias controladas, la división de normas e investigación y la división de epidemiología. Pero dentro de lo que es el área de control sanitario, en este tema nos va a competir lo que es la división de evaluación sanitaria, específicamente porque dentro de esa división está el departamento de medicamentos, está el departamento de alimentos, cosméticos y domisanitarios, y está el departamento de evaluación de tecnología. Nosotros nos vamos a centrar en el departamento de medicamentos. ¿Por qué? Porque en realidad es lo más complejo que ustedes van a ver en este tema. Nosotros no podemos dar en detalle todos los temas, no podemos dar en detalle alimentos, cosméticos, dispositivos, alimentos, porque en realidad no nos daría el curso, y por eso elegimos darle un enfoque más detallado de lo que es medicamentos, porque es lo más complejo, y bueno, y asumimos que si entienden lo más complejo, lo más sencillo, cuando lo tengan que hacer o cuando lo tengan que entender, va a ser mucho más fácil. Bueno, antes que empezar en el tema de medicamentos, vamos a primero dar las generalidades, después vamos a ver lo que es el procedimiento de registro, y a su vez vamos a dar específicamente la parte de estudios de bioequivalencia, cuáles son los requisitos, a quiénes se les exige. Ahí vamos a contar con la participación de Manuel Ibarra del CIENFAR, para ver un poco la parte técnica, porque yo sé que hay muchos, bioequivalencia es una materia que es electiva. Yo recomiendo que la hagan porque sirve muchísimo, pero como en realidad es selectiva, vamos a hacer una aproximación técnica a ese tema antes de ver la legislación. Después vamos a ver un poco lo que son medicamentos homeopáticos, medicamentos fitoterápicos, medicamentos biotecnológicos y farmacovigilancia. En farmacovigilancia también vamos a tener una invitada que se dedica específicamente a ese tema en Uruguay, como para que les acerque una mirada más operativa del tema. Y bueno, cualquier duda me pueden escribir al mail, me paran y lo vemos. Bueno, el decreto ley 15.443 es el que regula la importación, la representación, la producción, la elaboración y comercialización de los medicamentos y demás productos afines de uso humano. Ahora vamos a ver un poco qué significan estas actividades. A su vez, este decreto ley está regulado por el decreto 521 del 84, y en este decreto se define qué es lo que se entiende por medicamento. Esta definición es clave porque ustedes después en su actividad van a ver muchos productos que estén en una zona gris y que a ustedes les interese de alguna forma que caigan dentro de lo que es una definición de medicamento, o al revés, o sea, que sea un producto que a ustedes les interese que se registre como cosmético porque es muchísimo más fácil, mucho más rápido y mucho más barato. Entonces, un medicamento, de acuerdo a la legislación, es toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a ser usadas para el tratamiento, la mitigación, la prevención o el diagnóstico de una enfermedad, condición física o psíquica anormal o síntoma de esta en el ser humano. La restauración, corrección o modificación de las funciones fisiológicas del ser humano. Y ahí, acá siempre viene la lucha con los cosméticos que muchas veces tienen claims que son de medicamento. Y en ese caso, cosméticos puede optar por rechazarte directamente el trámite o puede optar por pasárselo a medicamentos. O, por ejemplo, lo mismo puede ser medicamentos. Muchas veces hay claims que son cosméticos dentro de lo que es un medicamento que tampoco se admite. Entonces es importante saber cuál es la definición de cada cosa para así saber qué es lo que estoy presentando y si lo que estoy presentando va a tener un problema en el futuro. Por otro lado, los productos afines son los cosméticos, los dispositivos terapéuticos y las hierbas medicinales. A
A su vez, en este decreto también está la clasificación de medicamentos y productos afines. Esta clasificación van a ver que es un poco antigua, porque el decreto es bastante antiguo, y bueno, y clasifica los medicamentos en especialidades farmacéuticas, que es lo que vamos a hablar en el resto de este tema, que es todo medicamento simple o compuesto con un nombre registrado en el ministerio, con una fórmula quali quanti fija y declarada, que es fabricado industrialmente y que tiene propiedades terapéuticas comprobables, o sea, que se ha demostrado la eficacia, y que se comercializa en determinadas unidades de venta. Por otro lado, define las fórmulas o preparados galénicos como todas aquellas fórmulas o preparados que se realizan de acuerdo a las farmacopeas vigentes y son elaboradas y envasadas para su expendio al público en la oficina de farmacia. O sea, esto es lo que se prepara únicamente en la oficina de farmacia. Por otro lado, define lo que es alimento de uso medicinal como un alimento que por haber sido sometido a procesos que modifican la concentración relativa de los diversos nutrientes que lo constituyen, o la calidad de los mismos, o por incorporación de sustancias ajenas a su composición que adquieren propiedades terapéuticas. Por ejemplo, un alimento de uso medicinal es todo alimento que diga, por ejemplo, light. ¿Por qué? Porque se alteró la composición de ese medicamento, de ese alimento, entonces pasa a ser un alimento de uso medicinal. O, por ejemplo, las harinas fortificadas, todo lo que tenga vitaminas, por ejemplo, el jugo Hades, y todos esos productos que tienen alguna alteración en la concentración de sus componentes o que tienen agregados, van a requerir la firma de un químico farmacéutico. Y por último, define lo que son productos biológicos, como productos de origen vegetal o animal y sustancias semisintéticas, cuya potencia o inocuidad debe ser evaluada con un análisis químico y físicos y biológicos, tales como vacunas, sueros de origen humano y animal, alérgenos y enzimas. Acá van a ver que esta definición es un poco antigua porque las vacunas, por ejemplo, ya están consideradas en lo que son especialidades farmacéuticas. Entonces, esto sigue vigente, pero bueno, para lo que se ha desarrollado el ambiente regulatorio desde 1984 hasta hoy en día, estas clasificaciones y estas definiciones quedan un poco raras. Bueno, entonces, ¿qué se entiende por importación, representación, producción, elaboración y comercialización? O sea, que este decreto regula todo lo que uno puede llegar a hacer con un medicamento. La importación es la acción tendiente a hacer entrar al territorio, por cualquier vía, los medicamentos o productos afines y materias primas. Es competencia del Ministerio la importación que se realice de acuerdo a los procedimientos legales, como, por supuesto, la importación que se realiza de acuerdo a procedimientos ilegales. Por otro lado, la representación es la capacidad, que es conforme a la ley, de actuar por otra persona, por otra empresa. El representante puede ser una persona física o jurídica, nacional o extranjera. La producción es el conjunto de productos de fabricación industrial, y acá es un poco raro y ahora lo vamos a explicar. El productor puede identificarse con el fabricante, pero este puede producir para otro, quien en ese caso es el dueño del producto. En lo que es regulatorio, establecer quién es el dueño del producto es clave, y muchas veces se habla de holder o titular. El holder o el titular es quien tiene la responsabilidad sobre ese producto, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ser un laboratorio nacional y que porque no tengo no puedo hacer encapsulado, no tengo la máquina, lo que hago es tercerizar esa fabricación en otro laboratorio que sí tenga esa maquinaria. Entonces, yo sigo siendo el dueño del producto y tercericé la fabricación de ese medicamento en otra persona, pero yo soy el responsable último de ese medicamento. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, yo soy un medicamento, yo soy un representante, yo actúo por otro que está en el extranjero, dígase Bayer, por ejemplo. Entonces yo soy Bayer Sociedad Anónima Uruguay,
y voy a importar los medicamentos de Bayer, Alemania. ¿Tá? Bayer, Alemania es quien es el holder del producto. Yo lo que soy es representante de ese titular. No sé si se entiende la diferencia. El dueño del producto es quien va a tener la responsabilidad técnica para liberar ese producto, para cambiar, definir el proceso de fabricación, hacer cambios. Es quien fabrica y tiene la responsabilidad técnica por la calidad, seguridad y eficacia de ese medicamento. Entonces, cuando yo soy importador, el dueño del producto es el laboratorio de origen, ¿sí? Pero cuando yo en realidad soy un laboratorio local y fabrico mi medicamento en Uruguay y lo registro en el Ministerio de Salud Pública, ahí yo soy el dueño del producto porque tengo la responsabilidad sobre todas las características de ese medicamento. Por ejemplo, cuando nosotros en un medicamento importado haces observaciones, el encargado de levantar esas observaciones, o sea, el representante en Uruguay las manda a Origen, y Origen responde, y Origen es quien modifica, cuando hay observaciones, no sé, de la metodología analítica, es quien cambia las condiciones y contesta a las autoridades porque es quien tiene la responsabilidad total sobre ese producto. ¿Sí? Independientemente que el representante local a nivel de Uruguay, por supuesto que tiene la responsabilidad sobre todas esas unidades que se venden. ¿Tá? Pero el concepto de holder es quien tiene la responsabilidad sobre todas las etapas de ese producto. ¿Alguna pregunta de esto? No, profe, gracias. Bien. Cualquier cosa, si no, lo vamos viendo y me preguntan de nuevo. Bueno, la elaboración son todas las operaciones que intervienen en la fabricación de un medicamento, que por supuesto es mediante el trabajo personal, o sea, mezcla de sustancias, envasado, etiquetado, excluyendo la producción industrial. Esta elaboración lo que se reserva es para las oficinas de farmacia, y es lo que un poco les comentaba antes de las fórmulas o preparados galénicos, ¿sí? Son de elaboración en la farmacia, en la oficina de farmacia. Y bueno, y la comercialización son las diversas etapas de compra-venta de los medicamentos y afines hasta llegar al consumidor. Después, en la comercialización vamos a ver que el hecho de registrar un medicamento implica que ese laboratorio lo tenga que lanzar e implica que la comercialización, una vez que yo tengo un registro sanitario, tenga que ser realizada, ¿sí? O sea, tanto a nivel o a nivel local o para exportar. Bueno, las actividades de importación, representación y producción, elaboración y comercialización que vimos, solo pueden cumplirse en establecimientos que cuenten con la habilitación por parte del Ministerio, que controlará sus aspectos locativos, técnicos, ambientales y demás. ¿Tá? De esto se encarga la división de fiscalización, no se encarga la división de evaluación sanitaria, ¿tá? O sea, es una división totalmente distinta, y además esta división de fiscalización se encarga de la fiscalización de muchas cosas que nada tienen que ver con productos, ¿sí? O sea, se encarga de la fiscalización de establecimientos, de farmacias, etcétera, pero no exclusivamente de inspectores de medicamentos, cosméticos, etcétera. Por otro lado, este requisito de habilitación va a incluir los establecimientos públicos y privados que elaboran medicamentos y demás productos afines, o que no elaboran ni producen dichos productos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, soy una empresa que importo cosméticos, por más que yo esos cosméticos no los elaboré, voy a tener que estar habilitada como importadora de cosméticos. ¿Tá? Por ejemplo, yo si soy una empresa que
tercerizo la fabricación de cosméticos en otro laboratorio, bueno, voy a tener que estar habilitada como laboratorio fabricante de cosméticos con tercerización al laboratorio X. Lo mismo, obviamente, lo mismo pasa con los medicamentos. O sea, yo siempre tengo que estar habilitado, contar con una habilitación propia que determine qué es lo que voy a hacer. Y a su vez, todos los que después vamos a ver que en la habilitación hay que especificar dónde es el depósito, dónde se realiza el control de calidad, todas las etapas. Cada laboratorio que esté involucrado en mi operativa va a tener que tener su propia habilitación. Las habilitaciones y el alcance que tienen las habilitaciones son sumamente importantes, demoran un montón de tiempo de obtenerse, el ministerio evalúa bastante en profundidad todos los contratos de tercerización. Por ejemplo, yo cuando tercerizo la fabricación en un laboratorio voy a tener que presentar al ministerio, entre otras cosas, el contrato entre mi laboratorio y el laboratorio tercerista, y ese contrato tiene que ser autorizado por el ministerio. Ahí se hace una resolución y eso va a quedar plasmado en mi certificado de habilitación. Entonces yo voy a tener que, toda la operativa que manejo, por ejemplo, si yo soy un importador y tercerizo el control de calidad con diversos laboratorios locales, todos esos laboratorios van a tener que estar comprendidos en el certificado de habilitación, y yo no voy a poder elegir un laboratorio que no esté dentro de lo que yo tengo habilitado, por más que ese laboratorio tenga su propio certificado de habilitación. No sé si queda claro esto. Por ejemplo, yo si tercerizo la fabricación con el laboratorio A y ya lo tengo autorizado, lo tengo habilitado y tengo un contrato de tercerización autorizado por el Ministerio de Salud Pública, yo no puedo cambiar esa fabricación por el laboratorio B sin presentar toda la documentación. Por más que el laboratorio B esté habilitado, cuente con su propia habilitación. O sea, lo que es la tercerización tiene que estar comprendido también dentro de lo que es la habilitación del titular. Bueno, ¿qué se necesita para ingresar un trámite de habilitación de una empresa farmacéutica? Primero que nada, una carta o una nota dirigida al ministro solicitando la habilitación, que esté firmada por el representante legal y el director técnico. Por otro lado, se tiene que llenar el formulario, que después se los vamos a subir a la página para que lo puedan ver. Y a su vez se tiene que aportar toda la documentación pertinente de acuerdo a lo que establece el formulario de habilitación. Dentro de la información técnica que tienen que presentar en una habilitación se encuentra, por supuesto, el nombre del establecimiento o denominación, la razón social, la titularidad, la ubicación, quién es el director técnico, hay un registro de directores técnicos en el Ministerio de Salud Pública, una fotocopia del certificado de la División Salud Ambiental, qué líneas de producción proyectan elaborar, declarando específicamente los productos de uso fitosanitario, biológicos y veterinarios, un plano simple del laboratorio y sus instalaciones, la nómina de equipos de fabricación y control con la que cuenta el laboratorio, y nómina de técnicos y funciones, y a su vez las claves del loteo. Las etapas del trámite de habilitación son, primero, por supuesto, este es un trámite que ahora, debido a la pandemia, se puede hacer en línea, entonces se tiene que completar un formulario web y adjuntar los archivos, que por supuesto van a depender de la operativa que se pretenda habilitar. Por ejemplo, en el caso de una tercerización, el contrato es uno de los archivos que ustedes van a tener que subir a este trámite en línea. Se paga el trámite en tesorería, y de la evaluación de este trámite pueden surgir observaciones o nuevas solicitudes de información de las que se notificará a la empresa oportunamente. En el trámite de habilitación muchas veces ustedes van a ver que no solo son observaciones que ustedes van a poder levantar, por ejemplo, muchas veces son observaciones jurídicas, de contratos, que ustedes van a tener que discutir con el abogado de la empresa. Otras sí son puramente técnicas.
Y bueno, y es en la única etapa que ustedes van a necesitar de otro profesional para levantar una vista. Después en lo que es todo registro, ahí sí ustedes, el químico farmacéutico, está solo. Bueno, salvo para algo, para levantar alguna vista, que hay veces que sí se ayudan de abogados, eso lo he visto, y para algunos descargos, pero en general no, en general es puramente técnico. Bueno, y en los casos que se requiera realizar una inspección en los locales de la empresa, la división de fiscalización se contacta con la empresa y programa la inspección. ¿Cuándo se requiere inspección y cuándo no? Se requiere inspección cuando yo voy a realizar alguna etapa del proceso. Por ejemplo, cuando yo importo y a su vez tercerizo el depósito, yo soy una oficina y las inspecciones en realidad fueron al depósito. Si yo, por ejemplo, soy un laboratorio y tercerizo todas las etapas del proceso, que ahora en realidad no se puede, pero supongamos que soy una empresa de cosméticos y sí puedo tercerizar todas las actividades, entonces ahí la inspección no me van a dar una habilitación con todas esas actividades tercerizadas, pero la inspección va a ir a los terceristas, ¿sí? No a mí. Si yo tengo depósitos, si yo soy quien hace el control de calidad de los productos, por supuesto que si hago alguna etapa de fabricación, ahí sí voy a tener que superar la inspección del Ministerio de Salud Pública, de los fiscalizadores que específicamente hay inspectores específicos para la industria farmacéutica. Y una vez aprobado el trámite, se entrega el certificado de habilitación correspondiente. Antes de terminar con la parte de habilitación, este tipo de habilitación es la habilitación por la ley 15.443, que es obligatoria, y que todos los elaboradores la tienen, los establecimientos farmacéuticos la tienen, pero a su vez es opcional solicitar la certificación de GMP. ¿tá? El proceso es bastante similar a lo que acabo de describir, con la única diferencia es que cuando fiscalización me va a inspeccionar, lo que va a hacer es, va a poner un estándar o va a poner un nivel de cumplimiento de acuerdo al informe 37 de la OMS, que se publicó en el 2003, si no me equivoco, y que Uruguay internalizó en el 2016. Entonces, por un lado, estos requisitos son un poco más altos y me permiten tener una certificación adicional. Esto Carla, en realidad, sí. perdóname, pero hay varios en en sala de espera y yo no los estoy pudiendo ver. Ah, espera que admitir. Claro que existe una doble habilitación. O sea, por un lado, todos están obligados a cumplir y habilitarse por la ley 15.443, y a su vez, los laboratorios pueden solicitar en ese mismo momento, y en general lo hacen en ese mismo momento, para pasar una única inspección, porque digo, no tiene sentido pedir la habilitación y al año pedir la certificación GMP, porque voy a atravesar dos inspecciones distintas. En general los laboratorios piden todo junto, o en la etapa de renovación de la habilitación ya piden la certificación cuando ven que pueden cumplir. No es que la inspección sea distinta, o sea, la inspección es exactamente la misma para habilitarte como para la certificación de GMP, pero lo que se pide son distintos niveles de cumplimiento en cada etapa. ¿tá? Y en realidad no existe, no hay esto es bastante particular de Uruguay, hay otros países que también lo tienen, pero que muchas veces no se entiende cuando ustedes trabajan para afuera, porque hay muchos países de media y alta vigilancia sanitaria que no tienen el concepto de que pueda existir un doble estándar de calidad o una doble habilitación. Para muchos países, cumplir GMP es el mínimo con lo que yo tengo que cumplir para poder fabricar medicamentos. Entonces, es importante a veces poder tener esto claro para poder transmitírselo a un cliente que está afuera. El hecho de estar habilitado no tiene por qué
traer acarreado que yo cumpla GMP. ¿Tá? En general, los laboratorios en Uruguay que sí cumplen GMP, la mayoría exporta. Y en ese sentido, el que solicita el cumplimiento de GMP es el país que va a recibir ese medicamento. No sé si se entiende. ¿Alguna pregunta? Sí, se entiende. Yo tengo una pregunta. Lo que tú llamas habilitación podría ser lo que en otros países se considera como licencia de manufactura. Sí. Ok. Y para, o sea, Uruguay, si es un laboratorio extranjero, Uruguay inspecciona los sitios de manufactura de países de referencia. Bueno, ahí te adelantaste como 75 diapositivas más o menos. Pero sí, Uruguay en realidad toma las inspecciones que se realizan en el extranjero, en el caso de medicamentos importados, únicamente las realizadas por ciertas agencias, por ejemplo las nivel 4 de OPS-OMS y las miembros de ICH. Y cuando el laboratorio extranjero no tenga un certificado de estas autoridades, puede requerir que la autoridad de Uruguay vaya a inspeccionar a ese laboratorio. Ok. Pero no existe el requisito en Uruguay de cumplir con las buenas prácticas de fabricación para la autorización de un medicamento. Bien. Gracias. De nada. ¿Alguna duda más? ¿No? Yo tengo una duda. Sí. Uruguay. Bueno, a su vez los laboratorios tendrán a su cargo las siguientes funciones: aplicar las disposiciones que rijan en materia de registro, fabricación y control de calidad de los productos que se elaboran. Acá un poco es lo que les decía Andrea cuando les dio responsabilidad. O sea, ustedes tienen la responsabilidad de aplicar todas las disposiciones que rijan en la actividad que están haciendo. Deben cumplir con las normas referidas a la instalación, a la higiene y el funcionamiento de la planta física de los establecimientos, y deben realizar el control de calidad en aplicación de las normas y especificaciones técnicas y sanitarias vigentes. Acá se establece toda la responsabilidad que ustedes tienen y todo lo que deben hacer. Por otro lado, los laboratorios deben actuar bajo la dirección técnica de un químico farmacéutico que tiene que tener título expedido y revalidado por la Universidad de la República, y es importante que se encuentre inscrito en el Ministerio de Salud Pública, y a este profesional le competirá la responsabilidad en el cumplimiento de las funciones técnicas de los establecimientos farmacéuticos. Sí o sí, el único cargo que puede ejercer, la única profesión que puede ejercer este cargo es la del químico farmacéutico, y eso es algo que tiene que quedar claro, ¿sí? Porque muchas veces se consulta, muchas veces se reciben consultas en el ministerio acerca si, por ejemplo, un bioquímico clínico o un químico en calidad, o no. El único que tiene la potestad para ejercer una dirección técnica es el químico farmacéutico. A su vez, no se olviden de inscribirse en el Ministerio de Salud Pública una vez que tengan el título. Esta dirección técnica puede ser unipersonal, pluripersonal, o que va a asumir en forma solidaria la responsabilidad técnica. En los casos que la dirección técnica sea unipersonal, los periodos en que cualquier circunstancia el director técnico no se encuentra en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, porque se fue de licencia, debe designarse y comunicarse al Ministerio de Salud Pública. ¿Quién va a ser el profesional que va a actuar como director técnico durante ese lapso de tiempo? Muchos laboratorios lo que hacen es definir un director técnico frente al Ministerio de Salud Pública y un codirector técnico. Eso implica que ambos son responsables por los productos frente al Ministerio de Salud Pública, pero lo que se evita es que, bueno, cuando el director técnico no se encuentre disponible, ya sea porque se va de licencia o por otro motivo, siempre quede establecido a quién hay que recurrir.
y quien también además comparte esa responsabilidad. La dirección técnica es responsable directa del cumplimiento de las normas técnicas en la fabricación de los productos de cada establecimiento y como consecuencia de la calidad, seguridad, eficacia e inocuidad de los mismos. Acá la palabra inocuidad la borran porque en 1984 todavía, no sé, el concepto de inocuidad en los medicamentos ya no se usa más. Quedó reservado para lo que es alimentos, que sí pueden ser inocuos, pero medicamentos inocuos ya no corre más. A su vez, esa responsabilidad es indelegable, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del establecimiento y de la garantía de calidad. Esto es importante. ¿Sí? Es independiente de la garantía de calidad que tenga la responsabilidad. A su vez, las direcciones técnicas de los establecimientos son objeto de registro por el Ministerio de Salud Pública y cualquier cambio tiene que ser comunicada con una anticipación de 15 días. Bueno, ahora nos vamos a la actividad de importación y vamos a ver lo que es el decreto 21 del 2007. Y bueno, para ser importador, todo establecimiento tiene que estar habilitado como tal y tiene que tener un laboratorio propio o contratado a los efectos de realizar los estudios analíticos de cada lote que ingrese y en oportunidad de cada ingreso, ¿sí? Al país que asegure el cumplimiento de las especificaciones del producto registrado previo a su comercialización. Entonces, si a mí me entra el mismo lote 8 veces, son 8 análisis distintos, ¿tá? Porque es en oportunidad de cada ingreso. A su vez, Uruguay, como muchos países, solicita el análisis local de los medicamentos importados. Hay países que no lo solicitan y que hacen, que confían, después vamos a ver con mayor detalle este tema, pero confían en las autoridades que autorizaron ese medicamento y confían en ese análisis del medicamento y no lo repiten de forma local. Uruguay sí es de los países que va a requerir este tipo de análisis para verificar que las características del medicamento permanecen incambiadas desde el momento en que se libera en origen hasta el momento en que llega al usuario o que por lo menos se libera a nivel local. Que llega al usuario no, porque bueno, eso no se está garantizando, o sea, es el momento hasta que se libera. Hablando del análisis específicamente de importados, ¿qué ensayos se van a pedir? Van a ser los que puedan modificarse en el transporte, en el transcurso del tiempo. Entonces, por ejemplo, no se solicita la batería completa de análisis, ¿tá? Por ejemplo, si hablamos de comprimidos, se va a solicitar el ensayo de identificación, porque va a ser clave, porque puede haber habido una confusión. Entonces se va a pedir identificación, se va a pedir el ensayo de valoración, se va a pedir el ensayo de disolución, porque es un ensayo de desempeño. Y sin embargo, no se va a pedir, por ejemplo, uniformidad de dosis, porque la uniformidad de dosis evidentemente no puede haber cambiado con el transporte. Y se va a pedir impurezas o test límite, en caso de que hubiera. ¿Sí? Pero no, o por ejemplo, más importante aún, si tuviéramos un producto estéril, un inyectable, una ampolla de, no sé, ketamina. Lo que se va a pedir para el análisis local de ese importado es identificación, valoración, pero por ejemplo no se va a solicitar el análisis de esterilidad o microbiológico, porque una vez liberado en origen, esas características no van a cambiar por el transporte. ¿Tá? Entonces, voy a tener que contar con 2 certificados, la batería de análisis completa realizada en origen y el análisis local que va a tener solo los ensayos de desempeño y los ensayos que sean críticos para el transporte de ese medicamento, pero no la batería total. Carla. Bueno, sí.
Para productos biológicos también hacen el análisis local, que sean Bueno, importados. en general no, por ejemplo, para las vacunas no. Para biológicos en general muchas veces no se exceptúa el análisis, por ejemplo para los biotecnológicos también, y por eso es que en realidad está el artículo 2 que dice que el Departamento de Medicamentos puede, mediante resolución fundada, y lo que es importante es que por supuesto es a pedido del importador, exceptuar la realización de alguno de estos ensayos. Entonces, muchas veces esta excepción viene porque el medicamento es de alto costo, entonces hay veces que no justifica, por ejemplo, hay medicamentos que son antineoplásicos, que salen, supongamos, $10.000 por blister, ¿tá? Y es específicamente para un cáncer muy de baja prevalencia, entonces muchas veces eso, lo que se solicita la excepción, porque sacar 20 comprimidos de un medicamento con ese costo, que además muchas veces se vende muy, muy poco, hay veces que se importan 3 unidades en un año, no justifica. Entonces, ese es un caso. Otro caso es que, por ejemplo, la tecnología no exista en Uruguay. Eso pasa muchas veces, o sea, pasa que, por ejemplo, laboratorios innovadores tienen una tecnología o tienen un equipamiento que los terceristas de análisis en Uruguay no la tienen. Entonces, ahí es imposible que yo haga un análisis en el cual la tecnología no se encuentra disponible en Uruguay. O, por ejemplo, los biotecnológicos pasa mucho eso. O sea, los biotecnológicos, en general, ciertos ensayos se pueden hacer en el Instituto Pasteur, y hay otros que, bueno, que se podrá solicitar la excepción. Muchos de los laboratorios multinacionales en Uruguay lo que hacen es tercerizar en los terceristas de análisis. En general no tienen laboratorio de control de calidad propio. En general ninguno de los importadores tiene laboratorio de control de calidad propio, sino que sí muchas veces tienen depósito y establecimientos de acondicionamiento, por ejemplo, secundario, que muchas veces es necesario porque, no sé, el rotulado en Uruguay debe estar en español y se debe ajustar a ciertos requisitos que muchas veces no están armonizados con los requisitos ni internacionales ni de la región. Entonces, muchas veces los laboratorios lo que hacen es el reestuchado para poder ajustar los requisitos de rotulado a los requisitos de Uruguay. Pero sí, es muy común que los importadores tercericen el control de calidad en un tercerista de análisis, y hay un montón. Pero muchas veces suele pasar que los laboratorios ingresan una nota solicitando la excepción de ese análisis, y lo que hacen es pedirle a cada uno de estos terceristas de análisis que declaren que esa tecnología no la tiene. Entonces ahí en realidad no hay forma, porque digo, ahí se accede siempre a lo solicitado. Y muchas veces cuando es de alto costo se evalúa cuántos medicamentos ingresan en los últimos 3 años para ver si realmente justifica la exoneración de análisis o no. Bueno, a su vez, los medicamentos importados Carla, deben ser ¿sí? tengo otra pregunta. Y mesmo que el laboratorio o lo importador presente la validación de transporte. Bueno, además los medicamentos importados tienen que ser elaborados en plantas que cuenten con certificación de la autoridad sanitaria en origen, actualizada y con no más de 2 años de expedida. Y bueno, y en esto un poco es algo que les adelanté, pero que sí o sí tiene que quedar claro que existen 2 tipos de requisitos. Uno es para lo que es de fabricación local, en el cual yo puedo estar habilitado de acuerdo a la 15.443 y a su vez pedir certificación GMP, pero para lo que son medicamentos importados, todos los medicamentos importados sí o sí tienen que tener un certificado de buenas prácticas de fabricación. O sea que soy mucho más exigente con lo que viene de afuera, con los medicamentos que se fabrican afuera, que con los medicamentos de la industria local. ¿Tá? A su vez, después vamos, no sé si viene ahora.
No. Pero bueno, después vamos a ver qué características tienen que tener estos certificados de buenas prácticas para que sean válidos en Uruguay. A su vez, las empresas que importan medicamentos tienen que presentar en el Departamento de Medicamentos una declaración jurada de forma trimestral, firmada por el director técnico, conteniendo la siguiente información. El listado de los productos que se importan, ¿sí?, con los datos de los mismos, el nombre y el número de registro, la fecha en la que se importó, el número de lotes, las fechas de vencimiento y de realización de los ensayos del análisis local, que yo les digo, que es requisito. A su vez, lo que es importante acá es que cuando ustedes registren un medicamento importado y en el proceso de registro, el ministerio lo que va a hacer es firmarles el certificado de análisis local, que tiene que estar firmado por el director técnico del laboratorio y por la dirección del Departamento de Medicamentos, y ustedes lo que van a hacer es, se comprometen a liberar utilizando ese certificado de análisis y haciendo todos los ensayos que se aprobaron en la etapa de registro. Por eso es importante que tengan claro cuál fue el certificado de análisis que sometieron, porque si a ustedes los llegan a inspeccionar y hacen menos ensayos o utilizan otras metodologías, es una falta bastante grave. Y también lo que tienen que especificar es identificar el laboratorio de control de calidad local en el que hacen ese análisis. El certificado de análisis local que yo les digo tiene que tener, además de los ensayos y la firma del director técnico, tiene que especificarse el laboratorio de control de calidad. Por ejemplo, no sé, si es la parte microbiológica, no sé, será en Micra, por ejemplo, o en Pharmalog, o en todos los laboratorios que son terceristas, pero tiene que identificarse en cuál. Porque tampoco es buenas prácticas, por más que yo tenga varios laboratorios, estar cambiando, y más porque muchas veces no están comprendidos dentro de lo que yo les decía al principio, dentro de lo que es mi habilitación. O sea, por más que yo quiera cambiar de tercerista de control de calidad, si yo no lo tengo comprendido y yo no tengo autorizado el contrato de tercerización previamente, no puedo mandar a analizar a otro. Eso queda claro, ¿no? Por más que ese laboratorio esté habilitado. Está lo que decía Douglas. Además del análisis local, tiene que demostrarse el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución y transporte desde el origen. Y para lo cual siempre es requisito, cuando ustedes piden exoneración del análisis local, el programa de vigilancia correspondiente. Estas excepciones tienen que contar con la documentación y los registros que avalen el cumplimiento para el ingreso al país o a territorio aduanero o a zona franca. A su vez, la documentación y los registros correspondientes deben ser conservados como mínimo un año más allá de la vida útil del producto. Así que si resumimos un poco, los medicamentos importados siempre van a requerir análisis local. Se puede pedir excepciones que tienen que ser fundamentadas por el importador. Muchas de las excepciones son de fuerza mayor, porque no está la tecnología o porque no justifica, ya llega un punto que es hasta ético, o sea, medicamentos de muy alto costo en el que el volumen de venta es muy bajo, no justifica desde un punto de vista ético el análisis local, porque eso es un costo que se traslada también al paciente, pero siempre que se otorgue una excepción y una exoneración del análisis local, tiene que estar acompañado por toda la documentación que sustente que ese medicamento, desde su origen hasta su llegada a territorio nacional, aduanero o zona franca, conservó todas las características y nunca se desvió de las condiciones de almacenamiento. Bueno, esto también ya lo hablamos un poco. En caso de que contratemos servicios de terceros en el país, el laboratorio contratado tiene que contar con habilitación de funcionamiento vigente, expedida por el Ministerio de Salud Pública.
A su vez, el contrato de tercerización entre el establecimiento importador y el laboratorio encargado del control de calidad debe contar con la aprobación del Ministerio de Salud Pública. Esto ya lo vimos. Bueno, inscripción de la representación. Los representantes de establecimientos fabricantes o importadores tienen que inscribirse en el Ministerio de Salud Pública. Este registro lo que implica es determinar la responsabilidad del representante en todos los efectos legales respecto a los medicamentos fabricados por el representado. ¿Sí? O sea, si yo soy representante, tengo la responsabilidad en Uruguay de todos los medicamentos, ¿tá? por los que yo, valga la redundancia, represento. Y esa es un poco la diferencia del concepto que muchas veces se confunde del titular o holder del producto y el titular en Uruguay, ¿sí? O sea, el representante va a tener el registro y va a ser el titular en Uruguay, va a ser el laboratorio que tiene ese registro. Pero no es el dueño del producto en caso de un importado. ¿Tá? Es el representante y es quien va a asumir esa responsabilidad por todos los medicamentos que fabrica el representado. Respecto a la comercialización, los establecimientos industriales, privados y los importadores de medicamentos tienen que documentar las ventas que efectúen. En circunstancias que va a determinar el Ministerio de Salud Pública, puede llegar a la situación de que los establecimientos y los representantes importadores comercialicen directamente al público. Esto ha pasado muy pocas veces. Es expresamente autorizado por el Ministerio de Salud Pública, no tiene carácter permanente, y cuando el Ministerio cesa la autorización, tiene que cesar esa actividad o cesar esa comercialización de forma automática. Esto puede llegar a pasar, por ejemplo, en un escenario de pandemia en el que un laboratorio fabrique, por ejemplo, no se me ocurre nada, no sé, pónganle un paracetamol inyectable que se necesite de forma urgente. Entonces, eso puede ser una circunstancia que le dé fundamento a que el laboratorio comercialice de forma directa. Pero esto sí o sí lo va a autorizar de forma expresa el Ministerio de Salud Pública. Pero tampoco es muy común. Bueno, ¿cuáles son las competencias y las atribuciones del Ministerio de Salud Pública? Primero que nada, autorizar el funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos, efectuar la evaluación y el registro de los productos, reglamentar la propaganda y las diversas formas de publicidad de los productos y establecimientos. Esto también lo van a ver con Patti. Ejercer el control de la dispensación y la comercialización de los productos, realizar los programas de educación sanitaria referidos al correcto uso de medicamentos y productos afines, clasificar los productos en categorías, determinando aquellos que requieran recetas otorgadas por profesionales. Las categorías de venta en Uruguay son venta libre en condiciones reglamentarias, control médico recomendado y venta bajo receta profesional. Organizar la farmacovigilancia respecto a las reacciones adversas con los centros regionales y o nacionales. Disponer el secuestro de los medicamentos y la destrucción de los mismos cuando se determine que estos han perdido su calidad, inocuidad, eficacia o se encuentren en condiciones antihigiénicas o sean producidos o comercializados en establecimientos no autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Esto pasa bastante con lo que es no medicamentos, por supuesto, pero con lo que es cosméticos. Bueno, medicamentos pasa un poco con lo que es aceites de cannabis. Justo antes de la clase, Patti me mandó unas fotos de un aceite conteniendo CBD, que tenía toda la pinta de no estar registrado en ningún lado. Pero muchas veces se da que gente fabrica cosméticos en el galpón de su casa, y que no está ni enterado que es totalmente una práctica totalmente ilegal. Es cuestión de buscar en Instagram y les aparecen 10.000 ejemplos de esto.
Por supuesto que Uruguay medicamentos falsificados no tiene, y por supuesto nadie se pone a hacer un medicamento en el galpón de su casa, pero hay otros productos de menor riesgo que el abanico de situaciones es mucho más amplio. Tengan en cuenta que medicamentos es de todos los productos el que se encuentra mucho más regulado. Pero bueno, en cosméticos, por ejemplo, o en alimentos modificados, se puede llegar a encontrar algunos que no tienen registro y que mucha gente, la verdad, que desconoce o quiero pensar que desconoce que está actuando de forma ilegal. Y que eso además puede tener consecuencias, ¿no? En la gente que lo usa, en los claims. Hay cosméticos que hasta te curan el cáncer, por ejemplo. Entonces, si tienen algún caso de medicamentos, también se puede hacer la denuncia en mesa de entrada. En la cátedra hemos hecho unas cuantas. Y bueno, cualquier tipo de situación irregular también puede, sea medicamento, cosmético, dispositivo o alimentos, medicamentos homeopáticos, etcétera. Debería tener registro y debería estar fabricado en establecimientos habilitados. Y si no es así, pueden hacer la consulta al ministerio y también pueden hacer la denuncia. Bueno, de las prohibiciones y sanciones. Queda prohibida la importación, representación, producción, elaboración y comercialización cuando se trate de medicamentos y afines de uso humano que no hayan sido debidamente registrados o que su inscripción se haya suspendido o hayan sido adulterados. Las infracciones son sancionadas según el caso, con el cierre del establecimiento, con el decomiso de la mercadería y multa. Dichas sanciones serán graduadas de acuerdo a la entidad de la infracción, a la reiteración de la misma. Y bueno, y esto es un poco lo que les decía, por ejemplo, la normativa de homeopáticos entró en vigencia hace relativamente poco y era un área de un montón de productos que habían quedado por fuera del alcance y que además no tenían registro. Entonces, todo lo que es medicamentos, especialidades farmacéuticas y todo lo que es productos afines de uso humano, tiene que estar registrado, que habilite la fabricación, la producción, la comercialización. Tampoco es que haya una fiscalización activa. En medicamentos, vuelvo a reiterar, esto no pasa, o sea, esto no es un problema en medicamentos, pero sí en otro tipo de productos. No hay tampoco una fiscalización activa y van a encontrar un montón de ejemplos de productos que no están registrados. Bueno, y los inspectores y funcionarios que trabajan en el Ministerio de Salud Pública tienen la potestad de ingresar a los establecimientos con fines inspectivos y de fiscalización. Las empresas y sus directores técnicos quedan obligados a proporcionar y exhibir la documentación que estos inspectores les requieran, así como entregar las muestras de productos para su contralor. Cuando las circunstancias lo requieran y a los efectos del cumplimiento de sus cometidos, se puede requerir el auxilio de la fuerza pública. Por ejemplo, después vamos a ver en el procedimiento de registro que una vez registrado el producto y transcurridos 18 meses, el Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos, la Comisión para el Control de Calidad, va a inspeccionar y va a analizar el medicamento que se lanzó. Y dentro de una inspección, el ministerio también puede solicitar contramuestras para analizar, para mandar a la Comisión de Control de Calidad y hacer un análisis de ese producto. A su vez quedan prohibidas todas estas actividades que estamos viendo, cuando, por supuesto, que el medicamento no haya sido registrado. Y bueno, esto es exactamente lo mismo que está en la ley 15.443, es exactamente la misma prohibición que después está en el decreto. ¿Tá? Así que lo único que se agrega acá es un poco más de detalle, y agrega que por supuesto queda prohibido todas estas actividades cuando se trata de medicamentos que han sido adulterados o sean fraudulentos, hayan merecido observación en su calidad o tengan la fecha de eficacia vencida.
La ley era un poco más general y terminaba en que su inscripción haya sido suspendida. ¿Tá? Esto detalla un montón de condiciones más. Y bueno, y ahora vamos a ver qué se entiende por medicamento adulterado y qué se entiende por medicamento fraudulento. Un medicamento adulterado es aquel que se aparta de las normas de calidad de su registro o una sustancia descompuesta o que tiene un cuerpo extraño, que ha sido fabricado, envasado o conservado en malas condiciones higiénicas, que debido a su condicionamiento libera una sustancia nociva cualquiera, o que en su fabricación se ha empleado una sustancia que disminuye la calidad o la eficiencia, o una sustancia que ha sido total o parcialmente sustituida. Por otro lado, un medicamento fraudulento es aquel que no contiene los principios activos, que es presentado por un producto de determinado establecimiento cuando no lo es, cuando es importado, fabricado o comercializado bajo un nombre dado, y cuando en realidad se trata de otro medicamento, o cuando en la etiqueta figura el nombre del fabricante o productor que es ficticio o no existe, ¿sí? O sea, la principal diferencia de medicamento adulterado y fraudulento es que en el medicamento fraudulento yo tuve la intención, ¿tá? Tuve la intención de hacerme pasar por otro, tuve la intención de decir que le puse paracetamol y no le puse nada, ¿tá? Tuve la intención de cierta forma cometer un delito. En lo que es medicamento adulterado, yo puedo llegar a un medicamento adulterado cuando en realidad operé de forma, bueno, no te diría utilizando las buenas prácticas, porque teóricamente no te debería pasar, pero sin tener la intención, ¿sí? Sin tener la intención de que ese medicamento tenga algún problema. Yo me pude haber apartado de las normas de calidad porque en el análisis no se muestreó y tuve una parte del lote que no cumplió, por ejemplo, uniformidad, y justo cuando se muestreó y se hizo el análisis, ese error no se detectó, ¿tá? Pero yo no tuve una intención como sí la tengo cuando fabrico un medicamento o cuando fabrico un medicamento fraudulento. Bueno, perdón si voy un poco rápido, pero como nos sacaron algunas clases, estamos tratando de comprimir un poco. ¿Hay alguna duda hasta acá de toda la parte anterior? Que yo sé que es un poco pesada, ahora viene lo más divertido, no se preocupen. ¿No? Bueno. Empezamos con registro. Bueno, para conseguir un registro de medicamentos en Uruguay y en cualquier parte del mundo hay 3 criterios que se tienen que conseguir, ¿tá? Se debe asegurar la calidad, esa calidad se debe evaluar durante el registro, a su vez para la calidad se van a hacer ciertas actividades como el control de calidad de los medicamentos, la inspección, se van a formular y se van a tener que seguir normas y estándares. Por otro lado, se tiene que asegurar la seguridad y la eficacia a través de los estudios clínicos, la eficacia y la autorización de esos estudios clínicos, y a través de la farmacovigilancia de la seguridad. Y estos 3 parámetros tienen que asegurarse desde el momento de entrada del medicamento al mercado hasta su retiro, ¿sí? Durante todo el ciclo de vida del medicamento. Vamos a ver un poco las definiciones. El registro se entiende como el instrumento a través del cual el Estado, en uso de su atribución específica, determina la inscripción en sus agencias regulatorias, en este caso en el Ministerio de Salud Pública, a través de la evaluación del cumplimiento de carácter jurídico, administrativo y técnico-científico relacionado con la eficacia, seguridad y calidad de estos productos para que puedan ser comercializados. ¿Tá? El registro es válido en un determinado ámbito geográfico. ¿Tá? O sea, por supuesto que el registro en Canadá no implica que Uruguay tenga que otorgar el registro, sino que debe ser realizado en cada país en el que yo desee comercializar el producto. Por otro lado, el número de registro es la combinación de números y letras que se le va a dar a ese producto farmacéutico a los efectos de autorizar su comercialización. Bueno, ¿quién es el titular del registro? Es la persona jurídica que posee el registro de un producto y o detenta derechos sobre los mismos. Su responsabilidad es la presentación de datos confiables para el registro de productos farmacéuticos
y de las posibles eventualidades que pudieran ocurrir durante la comercialización. Es quien tiene la responsabilidad. El productor, fabricante, manufacturador o elaborador son las empresas que poseen las instalaciones y las plantas necesarias para realizar todas las operaciones que conducen a la obtención de productos farmacéuticos en sus distintas formas. Y a su vez el tercerista es una empresa contratada para realizar una o más operaciones, ¿sí? Bueno, esto en realidad se los puse este año porque muchas veces causa confusión cuál es en especial en los parciales, cuando hablamos de quién es el titular, quién es el fabricante, si fulanito es tercerista, ustedes tienen que pensar y plantearse, antes de empezar a escribir, plantearse cuál es la situación en la que están, ¿tá? Si es un medicamento importado, ¿quién va a ser la empresa representada? ¿Tá? Yo voy a tener que tener una resolución de representación. ¿Tá? Voy a tener que ser representante de alguien y ese país de origen va a ser quien sea el holder del producto, por más que yo sea el titular del registro en Uruguay. ¿Tá? Si yo fabrico en Uruguay, ahí voy a ser el titular del registro y quien sea además el responsable último de ese producto. Bueno, se pueden establecer distintas condiciones en el registro. Ser un producto de fabricación propia, en el cual si yo fabrico mi propio producto, soy el solicitante, soy el titular y el fabricante del producto. ¿Tá? Cuando el producto es de fabricación por terceros en el país, el titular es el laboratorio que va a solicitar el registro, ¿tá? Y el tercerista únicamente va a efectuar una actividad que yo lo haya contratado para hacer. ¿Tá? Pero el titular siempre va a ser el que solicita el registro. Por otro lado, yo a su vez puedo ser el titular que solicita el registro y además tercerizar esa fabricación fuera del país. O sea, las tercerizaciones pueden ser dentro de Uruguay o fuera de Uruguay. Y en el caso de producto importado, el titular del producto es quien figura como tal en el CLB o CPP de origen del producto, que ahora no se entreveren, vamos a ver bien qué es esto. Y la empresa solicitante es representante del titular. A su vez, el producto puede ser elaborado por el titular o por un tercero, que también a su vez puede ser del mismo país del titular o de otro país. Ya sé, no entendieron nada. Bueno, a ver algún ejemplo. Por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo cualquiera. Yo soy representante de Novartis en Suiza, ¿tá? Entonces, yo soy directora técnica de Novartis, o sea, yo soy representante de Novartis Suiza, ¿tá? Entonces, por ejemplo, me habilito como Novartis Uruguay. Me habilito, en esa habilitación va a constar que yo soy representante de Novartis Suiza, y cuando yo registre mi medicamento, ese registro va a ir acompañado por un certificado de libre venta que va a indicar quién es el holder del producto. Supongamos que el holder sea Novartis Suiza, pero a su vez Novartis Suiza ese producto lo fabrica en Novartis Alemania, ¿tá? Entonces, en ese caso, yo voy a ser el titular del registro en Uruguay, ¿tá? Porque soy representante de Novartis Suiza, y a su vez Novartis Suiza va a tercerizar esa fabricación en Novartis Alemania. ¿Sí? ¿Se entiende? El holder del producto va a ser Novartis Suiza, porque es el titular. ¿Sí? Es el titular de la autorización de comercialización en origen. Por más que ese titular, como yo lo puedo hacer a nivel local, tercerice parte de su proceso. ¿Hay alguna duda de esto? Es muy importante esto antes de empezar con el procedimiento de registro, que capaz que lo podemos dejar para el miércoles, porque me parece que fue mucha información. Pero ¿hay alguna duda de lo que es holder, representante, tercerista? Sí, capaz, bueno, por mi parte no sé si lo puedes repetir porque no me quedó claro. Sí, por mi parte también, si pueden dar otro ejemplo.
Bueno, vamos a empezar de a poco. Vamos a empezar por el primer caso, es que cuando yo soy un laboratorio que solicito el registro, ¿tá? Y yo tengo mi laboratorio y lo fabrico de forma local, ¿tá? Ahí no hay problema. Ahí yo soy el titular de ese registro que estoy presentando, ¿tá? Por otro lado, puedo ser un establecimiento local que tercerice una fabricación, que tercerice la fabricación de, por ejemplo, estériles, ¿no? Entonces, yo voy a solicitar el registro, voy a ser el titular, pero a su vez voy a tener una resolución de tercerización con menganito que me va a fabricar ese medicamento estéril porque yo en mi propia planta no puedo, ¿tá? Ahí siempre voy a ser el titular del registro en calidad de producto de fabricación propia o en calidad de producto de fabricación por terceros. A su vez, esa tercerización, supongamos que yo quiero fabricar cápsulas de gelatina blanda, que en Uruguay no hay una empresa que tenga encapsuladora y que fabrique ese tipo de forma farmacéutica. Entonces lo que hago es tercerizar la fabricación de cápsulas de gelatina blanda fuera del país, pongámosle Argentina. Es la misma situación, yo soy el titular de mi producto, solicito el registro, y tercerizo esa actividad en un país que se encuentra fuera de Uruguay. Nota al margen, ese país fuera de Uruguay, después vamos a ver con algunos ejemplos, que también tiene que cumplir GMP, ¿sí? Porque todo lo que esté fuera de Uruguay, independientemente de que participe en cualquier etapa de fabricación de un medicamento, tiene que tener certificado de buenas prácticas. Y el último caso, que es un poco más complejo, vamos a empezar por el caso más simple. Yo soy la empresa, no sé, no me sale ningún nombre, no quiero tampoco usar una multinacional. Yo soy la empresa Mentos, ¿tá? Y lo que hago es dedicarme a importar medicamentos de empresas que se dediquen a la fabricación de genéricos en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me interesa la empresa Lilly de España, que fabrica genéricos. Entonces, lo que hago es ser representante, o sea, solicito la representación, para eso tengo que tener un poder y tengo que conseguir la resolución de representación, que indica que el laboratorio Mentos es representante del laboratorio Lilly de España, ¿tá? Ahí va a figurar el nombre de los directores técnicos, y a su vez va a figurar si esa representación es para todos los productos que fabrica el laboratorio Lilly en España, ¿tá? Entonces la representación va a decir, Mentos tiene la representación para todos los productos de la empresa Lilly de España. ¿tá? O por ejemplo, Lilly de España puede decir, no, mira, yo te doy la representación, eso también es posible, te doy la representación de 3 productos. ¿tá? Entonces la resolución de representación va a estar acotada a esos 3 productos. Entonces, ese es el caso más simple, de cierta forma. Yo represento a Lilly de España, eso va a constatar en mi propia habilitación. Yo, como representante, voy a ser el laboratorio que solicita el registro, pero el holder del producto y el dueño de ese producto es Lilly de España. ¿Por qué? Porque es el laboratorio que lo desarrolló, es el laboratorio que tiene la responsabilidad íntegra por ese producto y es el que lo va a liberar en origen. ¿tá? Después vamos a ver que los medicamentos importados vamos a tener que van a requerir la presentación de un certificado de libre venta en el que se va a especificar quién es el holder del producto y quién es el titular en origen, y capaz que ahí se les van un poco las dudas con esto. Pero supongamos que Mentos de Uruguay representa de nuevo a Lilly España, pero que Lilly España, a su vez, ese mismo producto lo puede tercerizar, por ejemplo, puede hacer el acondicionamiento primario en otra empresa. Pero eso no quita que el dueño del producto siga siendo Lilly España, ¿sí? Porque es quien tiene la responsabilidad sobre todos los aspectos de ese producto. Yo, como Lilly Mentos, lo que voy a hacer es voy a solicitar toda la documentación que me tenga que aportar
quién es el dueño del producto. Por ejemplo, vos como Uruguay vas a tener que solicitar las órdenes de fabricación, los estudios de estabilidad, los certificados de análisis, ¿sí? Toda esa documentación, ¿quién la va a tener? El que desarrolla y el que tiene la responsabilidad sobre ese producto. Vos en Uruguay lo que haces es representar, y cuando existen observaciones o cuando existen vistas para levantar, las vas a transmitir al holder del producto, quien es el encargado de aportar una respuesta. ¿Sí? ¿Ahora mejor o peor?